Muy bienvenidos a este nuevo seminario en línea que organizamos en este espacio de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo, un proyecto, una iniciativa que hace algunos años llevamos adelante la oficina de la UNESCO en Santiago y también la oficina regional del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, nuestro querido IPE, en la región. Este es el primero de una serie de tres encuentros. Esta vez, en esta oportunidad, hemos querido proponer una serie de webinars que trabajen una temática que está tomando cada vez más relevancia, que es esta relación entre demografía y dentro de la demografía la caída de la natalidad y los sistemas educativos y dentro de los sistemas educativos, en particular el planeamiento de la educación, cómo afronta este fenómeno. Así es que esperamos que esta excelente convocatoria que tenemos hoy nos acompañe en los próximos dos eventos que oportunamente iremos también publicando y promoviendo a través de nuestros canales habituales. Muchas gracias a todos, vemos mucha gente conectada. Así que estamos muy contentos de haber captado esta atención con este tema en particular. Nuestra región, América Latina y el Caribe, desde hace muchos años, enfrenta un fenómeno de caída de la natalidad. Pero quizás en la última década este fenómeno se ha acelerado de manera notable. Y eso desde ya está teniendo y va a tener en el futuro un impacto profundo en las políticas sociales en general y por supuesto en las políticas educativas. Es por esa razón que comenzamos hace algún tiempo un análisis un poco más profundo de esta dinámica y en eso hemos tenido una sociedad entre la UNESCO y nuestros amigos y colegas de la CEPAL que hoy nos acompañan en este webinar, justamente para analizar, entender mejor cuál es esa dinámica, tener un mejor diagnóstico de ese movimiento demográfico y empezar a pensar cómo afecta ese movimiento a los sistemas educativos. Desde ya que hay una relación directa entre el tamaño de la población y la demanda de educación. Pero una vez que entramos a ese movimiento en la demanda de educación, eso empieza a afectar un conjunto de dimensiones de la educación. Y quizás las dos más relevantes o las dos más importantes son la matrícula escolar, las coberturas de nuestro sistema educativo en sus distintos niveles, y también el financiamiento de la educación, los recursos que son necesarios para abordar esas necesidades y esa demanda educativa. Entonces, desde ya, si tenemos un movimiento importante como el que estamos observando en el tamaño de la población, esto nos va a provocar unos movimientos en todas las dimensiones de nuestro sistema educativo. Y acá creo que hay que hacer una aclaración, que creo que es uno de los mensajes principales que queremos ir dejando a lo largo de estos encuentros, y es que este fenómeno del movimiento demográfico hacia una menor natalidad no es un fenómeno coyuntural. Al contrario, es una transformación estructural de la estructura poblacional de nuestros países. Y por lo tanto es un fenómeno que va a impactar en los sistemas educativos y los va a acompañar por un periodo de tiempo muy importante. Es esa la razón por la que estamos preocupados en el sentido de tomar ese fenómeno no como un riesgo que lo tiene desde ya, sino como una gran oportunidad para anticipar y planificar de manera estratégica desde los sistemas educativos ese movimiento para lograr que llevar nuestra educación, nuestros sistemas hacia ese lugar que anhelamos, que no es otra cosa que garantizar ese derecho a la educación de todos y todas. Poco como reza el lema de nuestro Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. Bueno, hoy o en el futuro próximo, este movimiento demográfico, esta caída de la natalidad, abre nuevamente una oportunidad
de profundizar algunas políticas educativas que nos permitan alcanzar hacia eso. Ese es el desafío que tenemos como región, ese es el desafío que tienen nuestros sistemas educativos. Hoy nos acompañan tres expertos, ya los vamos a presentar y ya vamos a escucharlos, que van a estar analizando distintas dimensiones de este fenómeno, desde entender mejor cuál es la dinámica demográfica, ver cómo eso impacta en el financiamiento de la educación, ver cómo eso impacta en la planificación de la educación. Y van a surgir allí, naturalmente, varios interrogantes que son los que hoy nos desafían, los que hoy nos interpelan a quienes trabajamos de alguna manera en los temas de planeamiento educativo, de políticas educativas, y es el interés de la mayor parte de quienes conforman esta gran comunidad que tenemos. Va a surgir allí un interrogante fundamental que es justamente cómo gestionar ese cambio, ¿no? Qué abordajes, qué métodos, qué herramientas de planificación tenemos que poner en práctica ante una situación como esta. ¿Nos sirven los modelos actuales? ¿Tenemos que crear nuevos modelos? ¿Tenemos que echar mano de viejas experiencias? Bueno, es una pregunta que nos vamos a tener que empezar a hacer de aquí en adelante. Un segundo interrogante que está muy ligado a este es, y que creo que para esta comunidad es fundamental, es ¿qué datos necesitamos? Digamos, ¿qué nivel de información tenemos que tener para poder abordar de la mejor manera este fenómeno? ¿Son suficientes los datos que tenemos? Hoy que tenemos quizás más datos que nunca para administrar los sistemas educativos, ¿son suficientes? ¿Los estamos utilizando? ¿Necesitamos construir nueva información? Bueno, son interrogantes que se abren en la medida que tenemos un cambio estructural como este. Y un tercer interrogante quizás que quisiera sumar es, a partir de esta situación, que abre quizás una oportunidad de liberación de recursos, en el sentido de que menos población implica menos demanda, implica menos matrícula, uno puede pensar que hay recursos liberados, pero ¿cómo aseguramos para la educación un uso eficiente de esos recursos liberados y a mediano plazo cómo construimos una sostenibilidad financiera de la educación? ¿No? ¿Cómo aseguramos los recursos se inviertan de manera suficiente y de manera eficiente en los próximos años? Son todas preguntas que tienen que ver, que son el corazón de la planificación de la educación y sobre todo fundamentales para la elaboración y la implementación de políticas educativas. Ese es la motivación que tiene el inicio de esta discusión a través de este webinar, que repito una vez más, aborda un fenómeno que no es coyuntural, aborda un fenómeno que llegó para quedarse, que ya está impactando en un conjunto de países, que va a impactar en los próximos años en todos los países de la región, y que va a depender de cómo lo abordemos desde la educación para convertir este fenómeno en una oportunidad de lograr las metas tan anheladas que tienen nuestros sistemas educativos. Sin más, voy a darle paso a mi colega Fernanda Luna, que va a tener el privilegio de moderar a este panel de expertos y con ello esperamos tener una excelente conversación en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio que ofrece la comunidad de especialistas de datos para planeamiento, esta iniciativa conjunta del IPI UNESCO y la Oficina Regional de UNESCO en Santiago. Y para responder algunas de estas preguntas que Alejandro reflexionó, en esta sesión me toca el enorme placer de dar inicio al panel con estos tres especialistas que nos van a ayudar a comprender desde distintos lentes las aristas de un fenómeno que interpela a los sistemas educativos en nuestra región, como es la caída de la tasa de natalidad. Y para conversar sobre este tema nos van a acompañar, en primer lugar, Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, por sus siglas CELADE, dentro de la División de Población de la CEPAL. Simone lidera un equipo de especialistas que trabaja en analizar las dinámicas demográficas y sus vínculos con el desarrollo sostenible y tiene una vasta trayectoria en políticas de protección social, reducción de pobreza y desigualdad, y hoy en América Latina, y cómo éstas se proyectan hacia el futuro.
Luego escucharemos a Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, CEPAL por sus siglas. Mariana es doctora en Planificación de Desarrollo por la University College of London y cuenta con una sólida experiencia en temas de educación, mercado laboral e inclusión social. Su intervención pondrá foco en los impactos que esta transformación demográfica tendrá en el financiamiento educativo. Y finalmente tendremos la presentación de Martín Escaso, consultor especializado en planeamiento educativo, producción y análisis de datos, actualmente parte del equipo de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago. Martín nos va a reflexionar sobre cómo la caída de la natalidad impactará directamente en la demanda educativa y qué desafíos se abren para la planificación en los próximos años. Entonces, con este recorrido buscamos ofrecer una mirada integral desde la demografía, pasando por el financiamiento, hasta los desafíos en la planificación de la educación. Antes de arrancar, les recuerdo que pueden ir dejando preguntas, comentarios, reacciones en el chat, que las vamos a estar retomando sobre el final, digamos, del intercambio del panel. Ahí vamos a abrir este espacio de preguntas. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Simone para comenzar con su presentación. Simone, tenés 12 minutos para presentar. Muchísimas gracias, Fernanda, y un gran saludo a todas y todos los que nos siguen y un agradecimiento a UNESCO, tanto IPE como Santiago, por la invitación a compartir esta investigación que justamente hemos desarrollado con Alejandro Vera, con Mariana Huepe, con Martín Scasso, sobre el impacto de la caída de la natalidad en América Latina. ¿Me confirman, por favor, si ven bien se ve bien la presentación? Perfecto, se ve Bien, perfecto. excelente. Y yo obviamente voy a empezar a compartir este trabajo de investigación desde lo demográfico, ¿no? Que es el trabajo que hacemos en el CELADE. Y todos los datos que voy a compartir son aquellos que derivan del trabajo conjunto de CELADE con la División de Población de Naciones Unidas de Nueva York y publicada anualmente, no, cada 2 años en el World Population Prospects. Entonces, un punto de partida es mirar a las grandes tendencias de la población. Acá tenemos un largo periodo, 1950-2100. Ustedes ven esa línea azul arriba, que es la tendencia de la población total. Actualmente tenemos 600, en 2025 668 millones de personas y la población total llegará a su máximo en 2053 a 731 millones de personas y de ahí bajará. Pero lo importante es ver además cómo se estructura la tendencia por grandes grupos de población, porque estamos envejeciendo como región. De hecho, la población de 0 a 14 años alcanzó su máximo en el año 2000 con 168 millones y de ahí en adelante está bajando. La población de edad de trabajar seguirá aumentando hacia el 2041 y la de 65 y más hasta el 2085. Esto obviamente tiene impacto muy fuerte sobre el mercado de trabajo, sobre las pensiones, sobre la salud, sobre los cuidados y centralmente sobre la educación, que es un poco lo que nos vamos a enfocar. ¿Qué es lo que hay detrás de la grande tendencia poblacional? Bueno, la región eh, está viviendo un proceso de transición demográfica que además es muy acelerado. Por transición demográfica nos referimos a que el proceso donde inicialmente baja la mortalidad infantil, baja la tasa global de fecundidad, además eso se suma el aumento de la esperanza de vida. Lo que caracteriza nuestra región es que esto se ha dado mucho más rápidamente, por ejemplo, que en Europa y también hay características específicas como el hecho que siempre hemos tenido una muy alta tasa de fecundidad adolescente, pero que esa también ha disminuido rápidamente. Entonces, el panorama es un panorama de envejecimiento de la población. Y ¿a qué se debe toda esta transición y tan rápida? Bueno, esto da para un seminario o varios seminarios, pero en breve. Por un lado, obviamente el descenso de la tasa global de fecundidad va acompañado de la grande tendencia del desarrollo, la urbanización, los mayores niveles de educación, el aumento de la participación laboral de las mujeres. Todo eso son factores
que empujan hacia una menor tasa global de fecundidad, que significa número de hijos nacidos vivos por mujer. También los jóvenes, cuando se les pregunta por qué tienen menos hijos, siempre hacen referencia a las dificultades para acceder a la vivienda, las dificultades y la inestabilidad a acceder y mantenerse en el mercado laboral, el tema que criar niños cuesta el costo económico de la crianza y también de, sobre todo todavía para las mujeres, la conciliación entre la crianza y el trabajo remunerado muy complejo. Y también hay que reconocer que hay factores culturales que refuerzan la caída de la fecundidad, el hecho que ya es normal tener muy poco o no tener hijos y también priorizar otros proyectos de vida. Aquí entonces el gráfico que muestra en concreto para 20 países de América Latina, la línea azul, las tendencias de los nacimientos y entonces la aceleración de su descenso que el descenso ocurrió ya a partir de mediados de los años 90. Mediados de los años 90 todavía en la región, para estos 20 países, casi 12 millones de nacimientos anuales teníamos. Si miramos al periodo 2003-2013, en ese periodo ya los nacimientos bajaron en medio millón y anualmente eso significaba un descenso de menos 0,5% anual. Pero si vamos a la década sucesiva, 2013-2023, el ritmo de descenso más que dobla, menos 1,2% anual, y en ese periodo tuvimos un descenso de 1,3 millones de nacimientos, además con un decrecimiento muy fuerte. El año de la pandemia 2020, el descenso fue del 3% anual. También muy importante ver en las barras el número de países que tienen tasa global de fecundidad menor a 2,1, que es la cifra el número de hijos que permite a una población mantenerse estacionaria. Si ven en 2003, solamente 4 países estaban bajo la tasa de reemplazo, al 2013 6 países y ya al 2023 13 países están por debajo de la tasa de reemplazo. De hecho, hoy en día la tasa global de fecundidad promedio regional es de 1,8 hijos por mujer. Obviamente hay diferencia entre países, pero lo que vemos es que el descenso de los nacimientos se ha intensificado prácticamente en todos los países. Acá lo que mostramos en esta gráfica es la variación cada 5 años del total de nacimiento por país. La gráfica a la izquierda muestra el periodo 2008-2013 y bueno, en naranjo los países donde decrecían los nacimientos, en azul donde todavía crecían y en ningún país el decrecimiento era mayor al 10%. Vamos al periodo, ahí a la derecha, en este gráfico de la derecha, periodo 2018-2023, y vemos cifras que muestran esta aceleración muy fuerte. Argentina, menos 26,4%, Costa Rica, menos 23%, Venezuela, menos 17%, Chile, menos 20%, Uruguay, menos 15,7%. Y por supuesto, importante también, y lo permiten la proyección de población, mirar al futuro, a qué ocurrirá. Y bueno, la proyección al 2050 muestra que la tasa global de fecundidad seguirá bajando. Obviamente esto va a ocurrir de manera distinta según la etapa de la transición demográfica o de envejecimiento en la cual se encuentran los países. Acá los países están agrupados según se encuentran en una etapa incipiente de envejecimiento, donde eso depende del número de hijos nacidos vivos por mujer y el porcentaje de población mayor. Después hay por países una etapa moderada, moderadamente avanzada, que sería la que corresponde al promedio regional, avanzada y muy avanzada. Pero como ven, todos los países, la tasa global de fecundidad se espera que siga bajando y hay muy pocos países al 2050 se mantendrían con una tasa global de fecundidad cercana a la de reemplazo. Entonces, los números gruesos para estos 20 países de América Latina, ¿cuáles son? Bueno, aquí a la izquierda está el número de nacimientos anuales estimado para el año 2000, 11,4 millones, que bajó a 10,5 millones en 2013.
a 9,2 en 2023 y la proyección para el 2050, y eso depende de la estructura poblacional y de la tasa de natalidad, llegaríamos a tan solo 7,6 millones de nacimientos, o sea, un descenso de 1,6 millones entre 2023 y 2050. Es un descenso del 18% en ese periodo y lo ven acá a la derecha la distribución por país, países donde el descenso es brutal, menos 30% en Cuba se proyecta, muchos países por arriba del promedio, entre los cuales Brasil, Colombia, Costa Rica, y países, digamos, en esa etapa incipiente como Bolivia, donde el descenso sería menor. Importante decir dos cosas. Uno, estas son proyecciones y las proyecciones no son un dato cierto, si bien tiene un rango de error, si bien son una indicación muy importante de hacia dónde vamos. Dos, que estos son datos de la Nación Unida, difieren, no son exactamente idénticos a los datos por país. Hicimos un pequeño cálculo para ver en el periodo 1980-2023 cuál era la discrepancia promedio entre los datos de nacimiento estimados de Nación Unida y los de los países, y bueno, la diferencia era un 7%, o sea, los datos oficiales de los países daban un panorama un poquito más negativo en cuanto a número de nacimiento. O sea que estos datos hasta podrían ser un poquito optimistas, lo que no ocurrió también en el pasado, que Nación Unida había proyectado una tasa global de fecundidad que era un poquito superior a la actual. Así que para concluir de mi parte, algunos mensajes. Bueno, primero, usen los datos demográficos, analícenlo porque estos datos son clave para estimar la demanda educativa futura. Nos dice el tamaño de la población, eh, nos dice cuál será el tamaño de la población a incluir en los sistemas educativos y esto es una dimensión clave para estimar la necesidad de recursos tanto humanos como financieros y obviamente la película es una película de disminución del tamaño de la demanda educativa de la población infantil y adolescente, lo que sí más que abrir la puerta para disminuir el gasto en educación, debiera abrir la puerta para una oportunidad para reinvertir los recursos en políticas que contribuyan a resolver esa deuda histórica que tenemos en los sistemas educativos de la región en términos de calidad, equidad e inclusión. Esa es la gran oportunidad que tenemos, ya que desciende el número de estudiantes, invertamos mejor. Y también, antes de concluir, una nota de cuidado. Por supuesto, está también el tema de la migración, que es más difícil de proyectar, de prever lo que ocurrirá y tiene efecto importante en el tamaño, la estructura etaria de la población y sobre los sistemas educativos, tanto de los países de origen y de los países receptores, y además según cómo se distribuye la migración en las comunidades puede tener impacto importante, o sea, hasta en un país que está envejeciendo, si recibe muchos migrantes que tienen una estructura etaria más joven, tienen más niños, podría haber localidades donde todavía sí ahí aumenta la demanda educativa. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Simone, por tu presentación. Muy interesante, muy clara y muy necesario que una institución como la CEPAL esté trabajando en estos temas que abren muchas preguntas, no solo sobre el sector educativo, sino también sobre el empleo, sobre la seguridad social y que además sabemos que son temas que se instalaron ya en otros países de Europa, de Asia y que no es una cuestión de futuro, es algo que está pasando ahora y lo estamos viendo en este presente. O sea que es muy interesante y muy necesaria esta conversación. Y como bien decías, conocer el tamaño de la población que se espera incluir en el sistema educativo es una de las dimensiones fundamentales para estimar los recursos necesarios para la educación, para que pueda desarrollarse en condiciones adecuadas y para poder definir con más precisión, digamos, qué recursos humanos, qué recursos financieros, qué costos y realizar asignaciones presupuestarias para desarrollar estrategias de inversión con sostenibilidad, ¿no?
Y entonces nuestra próxima parada es el financiamiento educativo, el impacto, digamos, de esta caída en la tasa de natalidad y su proyección sobre el financiamiento educativo. Así que vamos a pasarle la palabra a Mariana Huepe. Mariana, tenés 12 minutos para tu presentación. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Muy Perfecto, bien. perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias al IPE UNESCO, a UNESCO Santiago por la invitación a presentar hoy en día y a todos aquellos que están conectados virtualmente. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si... eh, ahí está. Perfecto. Em, Bueno, en esta presentación quiero compartir con ustedes la reflexión de por qué el cambio demográfico, lejos de ser solo un desafío, es también una oportunidad para abordar los desafíos de inclusión y calidad educativa en la región y también para repensar el rol de la educación como pilar de desarrollo y de la sostenibilidad fiscal de los países. Esta presentación tiene tres mensajes principales. Primero, que el cambio demográfico trae consigo importantes demandas de protección social, al mismo tiempo que disminuye la base de contribuyentes, entonces modifica el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado, generando un problema de sostenibilidad fiscal. Segundo, que en este contexto entonces es imprescindible repensar el rol de la educación como herramienta clave para que los países puedan enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional y las demandas que esto conlleva, que la educación es fundamental para la sostenibilidad fiscal en este contexto. Y tercero, que la educación enfrenta importantes brechas de inclusión y calidad, así como de financiamiento y efectividad del gasto, y el cambio demográfico genera una oportunidad para aumentar la inversión por estudiante, así como también sugiere una urgencia para hacerlo e invertir más y mejor en educación en el presente. Muy brevemente acá, quería mencionar que el envejecimiento poblacional entonces aumenta la presión sobre el gasto público, las personas mayores usan más servicios de salud, las pensiones deben pagarse durante más años, se incrementan las necesidades de cuidado y además en un contexto en que las personas requerirán mantenerse activas y autónomas por más años, se incrementan las demandas por sistemas educativos y de formación profesional y de inclusión laboral a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, con más demandas de protección social y una mayor tasa de dependencia, el equilibrio fiscal se tensiona. Y una forma directa de compensar esta tendencia es aumentar la productividad y la formalidad de los trabajadores. Y para esto, como veremos en la siguiente lámina, la educación es fundamental. Aquí muy rápidamente también, como se observa en el gráfico de la izquierda, quienes alcanzan a cursar la educación secundaria y terciaria ganan más de quienes solo alcanzan la primaria o cuentan con menos años de estudio. Se observa que las personas con secundaria alta, por ejemplo, ganan en promedio un 36% más de aquellas que alcanzan la primaria o menos años de estudio y aquellos con educación terciaria casi duplican su ingreso. Como se observa además en el gráfico de la derecha, la probabilidad de acceder a un empleo formal también aumenta fuertemente con el nivel educativo. En todos los países que se observan en el gráfico, las personas con educación terciaria tienen mayor probabilidad de una inclusión laboral formal. Entonces, estos datos refuerzan la idea de que una población más educada es una población más productiva y más formalizada, por lo tanto es una población que cotiza más, lo que contribuye a aliviar la presión fiscal en un contexto de envejecimiento. Sin embargo, aun cuando entendemos el rol crucial de la educación en este contexto, ¿nuestros sistemas educativos se encuentran preparados para enfrentar este desafío? Lamentablemente, como veremos aquí, la respuesta no es muy positiva, al menos en este momento. Por un lado, la educación en la región enfrenta importantes desafíos de inclusión marcados por brechas de desigualdad. En 2022, como se observa en este gráfico, uno de cada 4 jóvenes no había terminado la secundaria. Y entre los más pobres, esta proporción era cercana a uno de cada 2. Más aún, el avance se ha frenado desde 2015. Eh, a estas brechas de inclusión también se suma una importante crisis de aprendizaje que por razones de tiempo no les voy a mostrar datos acá, pero ha sido evidente en distintas pruebas estandarizadas, ya sea a nivel nacional, internacional, y estoy segura que todos ustedes están muy familiarizados con este diagnóstico. La región enfrenta una crisis de aprendizaje que se agravó
por la pandemia, pero viene arrastrándose hace muchos años ya. Además, a pesar de que la región en promedio cumple con al menos uno de los dos mínimos comprometidos a nivel internacional en términos de inversión pública en educación, una inversión entre el 4 y el 6% del PIB en educación y una inversión pública en educación entre el 15 y el 20% del gasto público total, como se observa en el gráfico, la región invierte relativamente poco en educación por estudiante. Los países de la OCDE en promedio invierten más de 4 veces lo que invierte América Latina por estudiante en sus sistemas educativos. E incluso cuando se controla por PIB per cápita, los países de la OCDE siguen invirtiendo por estudiante un 40% más. Es cierto que si el gasto educativo como porcentaje del PIB se mantiene constante y la población infantil respecto a la población activa disminuye, la inversión por estudiante tenderá a subir de forma automática. Pero este efecto por sí solo no alcanzará para cerrar las brechas de inversión por estudiante con los países de mayores ingresos, ni tampoco para resolver los graves problemas de calidad e inclusión que enfrenta la región. Se requiere invertir más en educación en el presente. El efecto del cambio demográfico será una ayuda, pero no es suficiente. Se requiere aumentar la inversión en educación, pero además se requiere invertir mejor. En este gráfico se evidencia que los países de la región, primero, en el eje horizontal vemos el gasto acumulado por estudiante durante la trayectoria educativa. Y en el eje vertical, los resultados en matemáticas de PISA 2022. Entonces, en este gráfico podemos ver que los países de América Latina, que están marcados en rojo, están claramente por debajo del promedio en ambas dimensiones. Invierten poco y obtienen bajos resultados. Si observamos, por ejemplo, casos como Vietnam, que está ahí en la línea verde marcado en azul, vemos que es posible lograr buenos resultados con niveles de gastos moderados, gracias a una mayor eficacia en el uso de recursos. Por ejemplo, Vietnam invierte más o menos lo mismo que invierte Perú en gasto acumulado por estudiante, pero obtiene resultados mucho más altos. Entonces, esto demuestra que no solo importa cuánto se invierte, sino también cómo se organiza el sistema educativo, cómo se forman y apoyan los docentes, cómo llegan los recursos a poblaciones con mayores desventajas, entre otros aspectos. Por eso el gran desafío para América Latina en términos de financiamiento es doble. Primero, se requiere invertir más. Como vemos en el gráfico, la región aún se encuentra en la zona donde invertir más es restable en términos de resultados. Y segundo, se requiere invertir mejor, para que cada peso invertido tenga un mayor impacto en la inclusión y calidad de los sistemas educativos. Entendiendo el financiamiento de la educación como un elemento habilitador para la transformación educativa que la región necesita, un grupo de 8 instituciones, entre ellos bancos de desarrollo, organizaciones de las Naciones Unidas como UNESCO Santiago, el IPUNESCO y CEPAL, y organizaciones de la sociedad civil, consensuó 5 caminos para aumentar la inversión en educación con equidad, eficiencia y sostenibilidad financiera en la región. Voy a resumir brevemente cada uno de estos 5, pero si quieren mayor información, el documento está publicado online, así que pueden ir para profundizar en estos mensajes. Primero, expandir el espacio fiscal para la educación. La inversión pública por estudiantes es aún insuficiente para garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todas. Los países requieren invertir más y entre las alternativas para hacerlo surge la necesidad de una mayor movilización de recursos domésticos, lo cual se puede realizar a través de la implementación de reformas tributarias progresivas y el combate a la evasión y elusión de impuestos, prácticas muy extendidas en la región aún y que socavan la capacidad de los estados para invertir en educación. Segundo, también se recomienda establecer estándares de inversión mínima por estudiantes que sean sensibles al contexto, reconociendo las distintas realidades al interior de los países. Tercero, fortalecer los sistemas de costeo, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Entre otras medidas, el documento y las instituciones hacen un llamado a fortalecer los sistemas de información y gestión educativa para que, entre otras informaciones, integren también datos de financiamiento, uso de recursos y resultados de las inversiones. Cuarto, movilizar recursos intersectoriales, en tanto todos entendemos que la educación no puede enfrentarse solo desde la educación. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes requieren condiciones materiales mínimas para involucrarse
efectivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y quinto, establecer alianzas público-privadas para fines específicos que se orienten a la inversión en capital y estén sujetas a términos contractuales claros, procesos de evaluación y control exigentes y mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Entonces, para cerrar, destacar entonces los mensajes principales de esta presentación. El cambio demográfico plantea más presiones sobre la protección social, al mismo tiempo que disminuye la base de contribuyentes, generando una presión fiscal. En este contexto, la educación es esencial para brindar sostenibilidad fiscal a los países. Sin embargo, los sistemas educativos están enfrentando importantes brechas de inclusión, calidad y financiamiento en la región que merman entonces el rol de la educación como palanca de desarrollo. Aun cuando la reducción de la población infantil producto del cambio demográfico pudiera dar la impresión de que es momento de bajar la inversión en educación, la realidad es exactamente la contraria. Las brechas de inclusión y calidad educativa siguen siendo enormes y además la educación cumple un rol central en este momento para la sostenibilidad fiscal en sociedades que envejecen. Por eso no se trata de recortar la inversión, sino de ampliarla y distribuirla mejor con criterios de equidad, eficiencia y con sostenibilidad financiera para financiar políticas de mediano plazo. En un contexto de envejecimiento acelerado, financiar la educación es un imperativo moral, social y económico, no es solo una decisión presupuestaria. Y puede y requiere ser liderada por los ministerios de educación en conversación con los ministerios de finanzas. Se requiere invertir más y mejor en educación para posicionarla al centro de una estrategia de desarrollo que permita una mejor vida no solo para las generaciones presentes, sino también para las que vendrán. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación y bueno, si bien los datos que compartiste muestran que la caída de natalidad por sí sola no será suficiente para liberar recursos, nos quedó muy en claro ese mensaje. Cerrar las brechas no será suficiente tampoco para cerrar las brechas de gasto por estudiante ni garantizar mejoras sustantivas en la calidad. Consideramos que es fundamental que este tema se instale con fuerza en la agenda, ponerlo en discusión, de manera de generar conciencia sobre la urgencia de aumentar los recursos destinados al sector y sobre la relevancia que esto tiene también en otros sectores, ¿no? Además del educativo, sobre el empleo y para maximizar los retornos futuros en un contexto de transición demográfica acelerada como el que atraviesa la región. Así que muchas gracias por tu presentación y traernos estas reflexiones. Y insisto en que pueden ir dejando preguntas, vamos a tener un espacio de intercambio al final de estas presentaciones, así que ahí pueden ir dejando sus preguntas anotadas en el chat. Y ahora nos trasladamos a esta última parada, que es el impacto de la caída de la tasa de natalidad en la demanda educativa y la necesidad de cómo abordar este fenómeno desde el planeamiento de la educación. Martín, te paso la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Espero que se esté viendo bien la presentación. Me avisan por favor cualquier cosa. Muchas gracias también, Simone y Mariana, por sus presentaciones que precedieron y que fueron planteando puntos claves para abordar esta temática tan desafiante, tan compleja para la región. Yo voy a estar haciendo énfasis en cómo esta caída de la natalidad impacta en el sistema educativo, principalmente en función de lo que hace a la demanda educativa y la proyección de caída de la matrícula y del tamaño de los sistemas educativos a futuro. Aquí, como para poder sustentarme en las presentaciones previas y no repetir, quisiera destacar simplemente dos o tres elementos clave. Nosotros estamos en un escenario que, más allá de, como precisó con mucha pertinencia Simone, puede existir cierto margen de error, también hay cierto margen de certeza, como pocas veces podemos contar en los fenómenos sociales, de qué es lo que va a ocurrir a futuro. Nosotros tenemos una relativa certeza de qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en términos de la caída de la población en edad escolar y por ende de la caída de la matrícula, ¿no? Y esto nos da una oportunidad muy privilegiada que no suele ocurrir de poder planificar con anticipación estos escenarios futuros y poder accionar y gestionar para poder transitar de la mejor manera
esta situación de disminución de la demanda educativa. Contamos con información, con las estimaciones y proyecciones de nacimiento, también con los registros de nacidos vivos, en los casos de los países que tienen buenas estadísticas vitales, como para poder ir monitoreando, haciendo seguimiento, realizando un análisis que no solo considere las tendencias globales a nivel nacional, sino que también pueda dar cuenta de diferencias territoriales, de cómo esta caída de la natalidad impacta de manera diferente en poblaciones específicas y también, como mencionaba Simone previamente, los procesos migratorios, tanto internos como internacionales, como fenómenos que también inciden en la modificación de la demanda educativa de la población. Proyectando esta caída del total de nacimientos que se presentaba previamente a la población en edad escolar, nosotros vemos que entre el 2010 y el 2050 hay un movimiento claramente hacia la disminución y que tiene algunos procesos de aceleración en determinados momentos de tiempo. Por ejemplo, nosotros ahora en el 2025 estamos transitando al final de un proceso de caída acelerada de la población en edad escolar en la educación preprimaria que se puede ver más o menos desde el año 2020, ¿no? Y esta caída en la población en edad de preprimaria se va a manifestar en los próximos años en educación primaria. Vemos que aproximadamente entre el 2023 y el 2030 esa caída de la población en edad escolar se acelera para la línea roja que corresponde a la población en edad primaria y posteriormente vamos a ver también este efecto en la educación secundaria. Esto nos va indicando que por la naturaleza de este fenómeno y por el hecho de que las cohortes disminuidas, por llamarlo de alguna manera, de población, van a ir ingresando progresivamente al sistema educativo, este impacto va a ser progresivo y se va a ir manifestando a lo largo del tiempo con distinta intensidad en los diferentes niveles educativos, ¿no? Vemos aquí un mapa de calor que representa para cada uno de los niveles educativos, preprimaria, primaria y secundaria, para cada uno de los países, cuál es la caída proyectada de la población en edad escolar en base a estas proyecciones de nacimientos. Y vemos efectivamente que vamos a tener un impacto progresivo más rápido en preprimaria y más lejano en secundaria, y a la vez con un escenario muy diferente entre países. Uruguay, Costa Rica, Cuba, Argentina, Chile, son países que van a experimentar de manera muy profunda esta reducción del tamaño de la población en edad escolar en los próximos años, mientras que otros países lo van a experimentar de manera intensa, quizás de aquí a unos años más. Incluso en algunos países estos fenómenos no van a tener un impacto tan marcado por la propia dinámica poblacional de cada país, ¿no? Y por supuesto, como decíamos previamente, también al interior de cada país se manifiestan estas heterogeneidades. Entonces, en este punto es importante poder hacer este diálogo entre el escenario general y las particularidades de cada territorio y cómo esto impacta en la dinámica poblacional específica de cada país. Vemos aquí, esto es que les presento, es un esquema básico, general, de cómo se organiza la matrícula por edad en un sistema educativo, con ciertas diferencias entre países, pero a grandes rasgos, en todos los países se presenta la matrícula en edad de preprimaria, aquí en este caso 3, 4 y 5 años, pero hay países que tienen otros rangos de edad u otra duración, donde en general podemos ver un ingreso progresivo de la población en el sistema educativo que se ve en el incremento de la matrícula en preprimaria en relación a una población aquí teórica en edad escolar. Tenemos otro periodo donde prácticamente la totalidad de la población está en el sistema educativo, esto casi generalizable a todos los países, con mayor o menor medida. Hay un momento en el rango de edad escolar donde prácticamente toda la población está escolarizada y luego vemos también que
aparece una caída de la matrícula y un distanciamiento de esa matrícula en relación a la población, vinculado con el abandono escolar, con la deserción y estas brechas, tanto al inicio como al final de la escolaridad, representan esa cobertura pendiente, esta población fuera de la escuela que queda excluida antes de finalizar la educación obligatoria. Y además vemos la sobriedad aquí representada y este solapamiento entre primaria y secundaria en determinadas edades, que también nuestros países tienen ciertas particularidades vinculadas a las trayectorias escolares, en donde no todos los estudiantes transitan su escolaridad en el tiempo previsto, sino que por repitencia, por abandono, por ingreso tardío, van acumulando 1, 2, 3 o más años de rezago. Entonces, esto establece un desafío al momento de hacer dialogar esa demanda educativa con el impacto en los sistemas educativos en términos de matrícula. Cuando uno, por ejemplo, analiza estos años iniciales, uno debiera vincularse las proyecciones de población que nos van a mostrar la disminución del total de niños y niñas en edad de demandar acceso al nivel y además ciertas hipótesis en relación a la cobertura, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro con estos sistemas educativos? ¿Se ampliará la cobertura? ¿Se mantendrá estable? ¿Y disminuirá entonces la matrícula en función de ello? Es posible pensar que esta disminución de la población es una oportunidad para incrementar la cobertura, manteniendo las plazas disponibles. Es necesario ampliar las plazas disponibles de nivel inicial para lograr un acceso universal en la cobertura en un contexto de disminución de la población. Son todas preguntas relevantes para pensar estos escenarios futuros. En la educación primaria, quizás en algunos años de la educación secundaria baja, dado la existencia de esta cobertura universal, la proyección a futuro va a ser inevitablemente de disminución del tamaño de la matrícula. Va a ser una progresiva reducción del total de estudiantes, del ingreso a la primaria, aulas que progresivamente van a vaciarse, escuelas que progresivamente van a vaciarse, y aparecen las trayectorias escolares como un elemento clave para proyectar a futuro. ¿Dónde va a estar cómo va a impactar progresivamente esta disminución de las cohortes de ingresantes en función de cómo progresan en su escolaridad? ¿Sí? Y hacia las edades superiores, esta proyección de cómo impactará la caída de la demanda en el sistema educativo involucrará tanto cómo se espera que caiga la población a estas edades, cómo se espera que sucedan las trayectorias escolares a lo largo del nivel, y cuál es la cobertura que se puede hipotetizar, cuál es la ampliación de la cobertura que se puede hipotetizar a partir de ciertos escenarios actuales y futuros, ¿no? Este es un marco general que nos ha permitido a nosotros hacer un modelo de proyección del impacto de la caída de los nacimientos y la reducción de las cohortes escolares en el tamaño de los sistemas educativos. Para esquematizar esto de manera simple en el tiempo, aquí vemos, por ejemplo, tomo el caso de Argentina, cómo es la matrícula por grado en el 2023, desde el primero grado de la primaria hasta el último año de la secundaria. Vemos que oscila entre los 700.000 y 800.000 estudiantes. Si nosotros aplicamos un modelo de proyección de la matrícula considerando una cobertura constante y considerando el modo en el cual las trayectorias de los estudiantes hoy ocurren entre estos niveles, proyectándolas a futuro, podemos prever aproximadamente que para 2027 vamos a tener una clara disminución de la matrícula en los primeros años de la primaria. Entonces es allí donde se va a impactar en los primeros años con mucha claridad la disminución de la demanda educativa. Hacia 2030 vamos a ver que ya prácticamente toda la educación primaria y una parte de la educación secundaria va a verse fuertemente disminuida por este impacto de cohortes de población más reducidas. Y hacia 2030 ya tenemos, hacia 2035 tenemos
una reducción de 1/3 del tamaño del sistema educativo, manteniendo, como les decía previamente, ciertas hipótesis en relación a la cobertura y las trayectorias escolares. Entonces, de esta manera vemos cómo este impacto se va manifestando progresivamente en las distintas etapas del sistema educativo. Aquí tenemos un ejercicio donde esta proyección la trabajamos bajo hipótesis de cobertura actual y cobertura universal. Es decir, ¿cuánto se reduce el sistema educativo a partir de la caída de las cohortes de población y cuántos lugares necesitaríamos para lograr cobertura universal en la educación preprimaria, primaria, secundaria baja y secundaria alta? Bueno, vemos allí, por ejemplo, que la educación preprimaria, en estos 3 casos, Argentina, Costa Rica y Uruguay, donde hemos hecho este ejercicio, la reducción del tamaño de la población permite, solamente en términos de disponibilidad de lugares, universalizar la educación preprimaria, sin necesidad de generar ofertas adicionales, ¿sí? En la educación primaria, dado su componente de cobertura universal, es inevitable, es esperable que disminuya fuertemente en el caso de estos países el tamaño del sistema educativo en un 30%. 1 de cada 3 estudiantes menos en todo el sistema educativo, en cada aula, en cada escuela, ¿no? Por supuesto, no distribuido de manera equitativa. Y hacia la educación secundaria, aún no pareciera para estos años verse el impacto de esta disponibilidad de lugares para poder lograr alcanzar la cobertura universal, ¿no? Ya para 2030, perdón, para 2050, tanto en el escenario de cobertura actual y de cobertura universal, tenemos una reducción muy marcada de los sistemas educativos en todos los niveles, aún incluyendo a todos y todos los niños y niñas desde los 3 hasta los 17 años de edad, los sistemas educativos van a reducirse fuertemente. Y como para ir concluyendo, creo que ya estoy con el tiempo pasado, quería compartir 4 ideas vinculadas a cómo pensar este escenario o estos escenarios desde la planificación educativa. Claramente va a haber una demanda muy fuerte en torno a la gestión de la caída de la demanda escolar y cómo abordarla desde el sistema educativo, ¿no? Esto de que va a haber cada vez menos estudiantes, va a haber cada vez menos ingresantes, aulas vacías, escuelas vacías, diferencias entre territorios, potencial competencia entre escuelas, incluso más fuerte en el sector privado, para captar estudiantes en un escenario de caída de la demanda. Esto puede implicar un escenario bastante complejo para poder gestionar y llevar adelante la vida institucional de los sistemas educativos. Entonces, aquí aparece un desafío importante desde el planeamiento educativo para gestionar estos recursos que progresivamente van a ir quedando vacantes en términos de espacios, en términos de recursos educativos, en términos de recursos financieros. Y esto aparece fuertemente en la planificación de la gestión de los docentes, ¿no? Va a haber en algunos niveles educativos docentes que no van a tener posibilidades de insertarse en el sistema educativo siempre y cuando se mantengan los criterios actuales de ratio entre estudiantes y docentes. ¿Qué pasará con los estudiantes que hoy con los docentes, perdón, que hoy se están formando para a futuro ser maestros de grado, ¿no? Entonces, esto va a implicar pensar y planificar cómo gestionar este cuerpo docente actual y futuro, ya sea con estrategias de reconversión, de reasignación, de modificación del ratio docente-estudiantes para contar con más docentes para el mismo grupo de estudiantes. De alguna manera esto va a tener que encontrar, y sobre todo los países que tienen esta urgencia más actual, alguna ecuación de solución para poder equilibrar esa sobredemanda sobreoferta de docentes que pueda aparecer, considerando que al mismo tiempo en otros niveles educativos aún persiste demanda de docentes. En tercer lugar, esto voy a mencionarlo muy brevemente porque ya fue referido previamente, estos recursos
van a tener que ser reasignados para poder, o pueden ser reasignados para poder implementar innovaciones, para poder implementar políticas con menos esfuerzo financiero que en otros contextos. Y esto habilita también un escenario de mejora, de innovación, una oportunidad que pueden los sistemas educativos aprovechar para mejorar las condiciones educativas. Y finalmente aparece una necesidad clave de fortalecer los sistemas de información para poder monitorear y hacer seguimiento de estos cambios que hoy están construidos en base a ciertas evidencias y ciertas proyecciones. Es necesario evaluar a futuro también si esas proyecciones se cumplen y cómo año a año esto va evolucionando en función de los distintos territorios y de las distintas poblaciones. Y finalmente el mensaje fuerte, importante que queremos dejar presente es que si bien este escenario establece una ventana de oportunidad para ampliar la cobertura, para poder mejorar los sistemas y fortalecer los sistemas educativos a partir de la reasignación de estos recursos potencialmente vacantes, esto va a ser posible solamente si se lidera desde una mirada que planifique y que implemente políticas que permitan efectivamente reasignar estratégicamente estos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Al inicio de la exposición de ustedes dije que las presentaciones nos iban a ayudar a responder algunas preguntas, pero creo que es más que eso, porque lo que nos generan son más preguntas todavía, ¿no? Nuevos interrogantes que se abren con este tema. Y eso creo que es muy valioso en términos de sus presentaciones. La reducción progresiva de la población en edad escolar obliga a repensar los modelos tradicionales de expansión de cobertura, distribución de recursos, cómo se va a estimar este impacto en los países, cómo se va a reestructurar la oferta, cuáles son esas primeras acciones que debieran encarar los ministerios para anticipar estos cambios, qué datos se necesitan. Bueno, afortunadamente tenemos 2 encuentros más hacia futuro sobre los cuales vamos a seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias a los tres por sus valiosas intervenciones. Creo que hemos podido recorrer distintas miradas muy complementarias, desde las dinámicas demográficas, pasando por el impacto del financiamiento, hasta los desafíos concretos en la planificación educativa. Bueno, y como dije al inicio, digamos, de la exposición de los panelistas, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas que fueron dejando en el chat, comentarios, reacciones. Antes de eso, quiero aclarar que este evento está siendo grabado y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube digamos, lo puedan compartir, lo puedan volver a revisar. Voy a iniciar con una pregunta de Edward Van Opstal, espero haber pronunciado bien su nombre, que nos escribe desde el Caribe y comenta que, digamos, según su opinión, la caída de la tasa de natalidad no reduce directamente el déficit de profesores. Y su pregunta, digamos, en este escenario es si esto crea, digamos, una oportunidad para mejorar la calidad educativa permitiendo clases más pequeñas y una atención más personalizada para cada estudiante. Quizás esta pregunta podría ser abordada por Martín. Sí, gracias, Fernanda. Sí, efectivamente, este escenario abre un conjunto de oportunidades para poder establecer o implementar mejores condiciones para la escolarización. Una de ellas, efectivamente, es la generación de espacios más pequeños, una reducción de la cantidad de alumnos por docentes, lo que habilita a una enseñanza más personalizada y, digamos, hay mucha bibliografía, mucha investigación vinculada con este tema, ¿no? Creo que aquí la clave es, digamos, a mi criterio, pensar que esto, si no se gestiona desde la planificación educativa, va a ocurrir de manera muy desigual, ¿no? Porque va a quedar sujeta a los criterios de cada territorio, de cada dinámica específica de cada población, de los distintos sectores sociales, de la configuración actual de la oferta educativa, donde siempre hay escuelas que son más demandadas por determinados sectores, menos demandadas,
la relación público-privado también en los distintos países puede asumir dinámicas muy diferentes. Entonces, como escenario ideal, efectivamente, uno podría pensar esta posibilidad. Pero si esto no se gestiona, es muy probable que lo que ocurra es que se incrementen las desigualdades entre las instituciones escolares y entre los territorios, porque esto no va a ocurrir de manera equitativa y ordenada entre las distintas ofertas educativas. Por eso la importancia de pensar esto desde la política educativa. Sí, y quizás también ahí sumó un punto más que es lo de la reconfiguración de perfiles de los docentes, ¿no? Porque digo, probablemente también eso ocurra de una forma dispar o desigual en cuanto a necesidad de ciertos perfiles especializados, ¿no? Eh, Ahí suma otra consulta de Valeria Troncoso Gervasi de Chile, quien pregunta también sobre la oferta de formación docente. ¿Cómo visualizan las adaptaciones de instituciones que preparan a docentes para enfrentar estos desafíos demográficos? Prometo, Martín, que ahora variamos, porque esto también cae, ¿no?, en términos de planificación educativa. Se me cortó un poquito el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, lo que consulta Valeria es el tema de la oferta de, digamos, las adaptaciones que se tienen que hacer en las instituciones de formación de docentes para enfrentar, digamos, estos desafíos. Un poco iba, creo que en esta línea de lo que comentaba recién de los perfiles, ¿no? Sí, sí, totalmente. Allí, digamos, la planificación de la formación docente siempre ha sido un gran desafío de la política educativa en la región. Esto no es nuevo, ha sido siempre muy complejo desarrollar estrategias de gestión de la oferta de formación docente para cubrir la demanda futura, por distintos motivos, ¿no? Del orden técnico, del orden político. Ahora, en este contexto en particular, esto aparece con una urgencia y con una complejidad que creo yo que digamos, requiere una atención mucho más cuidada y mucho más jerarquizada que en otros escenarios, ¿no? Digamos, la gran pregunta es, por ejemplo, si hoy los docentes que se están formando para ser maestros de grado, cuando se reciban de docentes, van a encontrarse con un sistema educativo que quizás no tiene lugares para ofrecerle, ¿no? Y esto va a ocurrir con quienes ingresen a la docencia el año que viene, quienes ingresen a la formación docente, perdón, el año que viene, dentro de 2, dentro de 3, 5 años. Entonces, aquí hay una posibilidad de poder identificar con mucha claridad dónde va a estar esa necesidad de docentes e implementar estrategias para poder incentivar ciertas carreras o ciertos orientaciones de la formación docente que estén más centradas en aquellos docentes que hoy necesitamos y que vamos a necesitar a futuro, por sobre los que ya sabemos que no vamos, digamos, que no va a haber demanda de esos puestos de trabajo, ¿no? A excepción, como mencionaba previamente, que un país tome como determinación, no sé, ampliar la jornada escolar, establecer parejas pedagógicas para los primeros años de la educación primaria u otras políticas que modifiquen la proporción de cargos docentes por estudiante, de manera tal que sigan existiendo esa demanda futura de docentes. Bueno, muchas gracias, Martín. Vamos con una pregunta para Mariana que nos trae José Eduardo Machaín, que partiendo de estas previsiones y bueno, dado que en la región la cobertura del nivel inicial es generalizadamente baja o insuficiente, ¿cuáles son los criterios prioritarios en términos presupuestarios, digamos, para aprovechar estas ventanas de oportunidades para resolver estas deudas históricas? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el gasto público por matrícula en el nivel preprimario es más bajo que los otros niveles. Y todos sabemos que la preprimaria es una inversión fundamental para disminuir las desigualdades,
para aumentar el retorno de cualquier inversión que se haga en los niveles posteriores educativos. Entonces, claramente, como planteaba en mi presentación, la oportunidad que trae el cambio demográfico acá es a aumentar el gasto por estudiante en nivel preprimario y primario y no a decir, ah, se están liberando estos recursos, entonces los destinamos a otros sectores o a otros niveles. Eh, Además, ojo que acá estamos hablando, yo menciono el gasto público en preprimaria por estudiante, pero cuando lo vemos por toda la población que debiese ser incorporada, este gasto público, o sea, toda la población en edad de ir a preprimaria, este gasto público es mucho menor. Entonces, claramente, la prioridad es a no disminuir la inversión en preprimaria y a, como se mencionaba acá, ¿no? Como a la oportunidad de hacer cursos más chicos, más pequeños, más docentes por sala en el nivel preprimario que se requieren docentes más especializados, una mayor articulación entre educación, salud, cuidados. Entonces abre el cambio demográfico, más que una amenaza, abre una oportunidad y esta oportunidad tiene que ser liderada por los ministerios de educación en conversaciones con los ministerios de finanzas. Muchas gracias, Mariana, por tu respuesta. Acá tenemos una pregunta para Simone en cuanto, bueno, la caída de la tasa de natalidad abre oportunidades como riesgos, digamos, sobre los sistemas educativos. ¿Cuál consideras que es la mayor oportunidad que los países no deberían dejar pasar, digamos, en este nuevo escenario? Sí, este es justamente el punto, ¿no? De hablar de este tema de la oportunidad, porque tenemos ejemplos bien concretos, ¿no? Si miramos al éxito que ha tenido países asiáticos en su crecimiento, y hablando de crecimiento económico, eso se ha debido a un esfuerzo muy consciente de invertir en educación. O sea, el famoso milagro asiático se basó mucho en un aumento de la participación laboral femenina, pero también en un mejoramiento de la educación. Y nosotros ya como región no hemos sido tan buenos en usar nuestro bono demográfico, ese periodo en que aumenta la proporción de personas de edad de trabajar versus lo potencialmente dependiente. Y ahora nos encontramos frente a esta oportunidad en el ámbito educativo, como mostramos por la baja de la tasa de natalidad y esa oportunidad de hacer, por un lado, mejoras en el sistema educativo, invertir más por alumno, mejorar la cobertura de la preescolar, que es gran, digamos, desafío todavía también que tenemos, y también considerar el entorno de desigualdad que tenemos. Yo creo que es importante, de repente, como nuestra presentación fueron un poco cortas, no abordamos tanto el tema, pero no podemos pensar que en una región tan desigual la familia tenga recursos para... entonces el sector público de la educación tiene que hacer un esfuerzo enorme y eso va a dar rédito porque una población más educada, vimos en los gráficos que mostraba Mariana cuán bajo es el gasto, ¿no? por alumno en nuestros países comparado a los países desarrollados. Eso no puede ser. Tenemos que invertir más mejor, eso tiene un rédito en productividad y después, claro, está toda la discusión fina, educativa, bueno, clase demasiado grande no tiene sentido, pero bueno, hay un rango en que es aceptable un cierto número de estudiantes. Veía en los comentarios el tema de alargar la jornada escolar, ese es un gran tema también, que además de fomenta también la participación laboral femenina, también pensar en hacer atractiva la profesión de educador, de enseñante, porque también hay que proveer una carrera o unos salarios decentes. Así que hay muchísimos temas por conversar. Acá creo que nuestro objetivo es que se tomen en cuenta esos datos, que si bien tiene un margen de error, la proyección demográfica nos dice hacia dónde vamos a ir. Martín mostró los datos ya más concretos, no solo de nacimiento, sino que también qué va a pasar en cada nivel,
cuántos estudiantes, esos cálculos se pueden hacer y hay que tomarlo en cuenta y planificar. Ese es el gran mensaje también, planificar sobre cómo aprovechar esta oportunidad. Simone, ahí una consulta vinculada al tema de la desigualdad, porque digamos, este impacto no se da de forma homogénea, digamos, al interior del territorio de los países, ¿no? Entonces, hay una pregunta que surge que es cómo se pueden hacer estas proyecciones, digamos, de población al interior de los países. Y eso también se está trabajando porque sabemos que eso también es desigual, digamos, dentro de los propios países. Sí, de hecho, los sistemas estadísticos nacionales y nosotros desde CELAD apoyamos a los países en estimar, ya no, yo mostré solo cifras nacionales porque la Nación Unida publica solo cifras de estimación y proyecciones nacionales. A veces lo hacemos rural urbano, pero en los países se hacen estimaciones y proyecciones subnacionales. Ese es un trabajo fundamental que depende en gran medida de que se haya llevado a cabo el censo, pero también junto al censo se hace un trabajo de conciliación demográfica, mirando los registros de nacimiento, de defunciones, a los mismos registros de los sistemas educativos, de salud. Entonces sí, es un trabajo muy detallado, muy fino, pero los países lo tienen y por eso mencioné que hay una discrepancia también entre los de Naciones Unidas a nivel nacional y de los países también, a veces simplemente porque nosotros lo hacemos cada 2 años y apoyamos al mismo país, pero es más reciente, entonces puede haber discrepancia entre los datos de Naciones Unidas, pero sí, para la planificación a nivel nacional, los países tienen esos datos y lo podemos usar. Obviamente, eso, el nivel geográfico a veces no es tan fino como uno quisiera saber su escuela, cuántos niños nacerán, pero hay buena desagregación en la mayoría de los países. Bien, muchas gracias, Simone, porque digamos, desde ya esa información es muy relevante para planificar, digamos, en temas de infraestructura escolar, en temas de docentes, entonces era importante eso también difundirlo. Tengo una consulta acá también para Martín en cuanto a bueno, esta necesidad de reestructurar la oferta y repensar la planificación a futuro. Entonces, ¿cuáles serían esas primeras acciones que deberían encarar los ministerios para anticipar estos cambios, sobre todo en el nivel inicial y en el nivel primario, ¿no? Es una pregunta muy interesante, muy compleja. No sé si estoy en condiciones de poder responderla en su totalidad, pero sí, por lo menos plantear algunas sugerencias, algunas líneas para pensar. Un elemento, por ejemplo, a considerar es la planificación del desarrollo de infraestructura escolar, ¿no? Como parte de las funciones de la Ministerio de Educación, hay agendas de construcción de escuelas, de mejoramiento de infraestructura edilicia, planificar a futuro nuevos espacios educativos. Bueno, esas políticas debieran ser analizadas a la luz de este escenario para ver si esos recursos de infraestructura son adecuados, previendo el escenario de caída de la matrícula, o si es necesario reorientarlos hacia fortalecer la infraestructura existente. En segundo lugar, la cobertura del nivel inicial, ¿no? Esto, como habíamos visto, impacta primero en el nivel inicial, en el nivel preprimario, y es una oportunidad para poder avanzar hacia la universalización del acceso de los niños y niñas de 3 años, 4 años, 5 años a la escolaridad. Entonces creo que ahí un elemento central es a estudiar, analizar dentro del territorio, en su distribución de oferta y en la dinámica poblacional que se pueda ir representando, cómo se puede prever con la existencia de la oferta actual, lograr ampliar hacia la cobertura universal en los próximos años la educación preprimaria en su totalidad, ¿no? E inclusive pensando también en años anteriores, ¿no? Del 0 a 2 años, el desarrollo, las ofertas de desarrollo educativo de primera infancia. Tercer elemento, como hablábamos, es la planificación de la oferta de docentes, sobre todo para educación primaria, porque allí en algunos países más pronto y en otros países un poquito más tarde
va a manifestarse esta reducción del ingreso y eso va a implicar una modificación muy fuerte de la organización de la oferta de los primeros grados de la primaria. Y luego progresivamente hay que ir resolviendo las otras cuestiones que aparecerán a futuro en relación a la educación primaria en su conjunto, a la secundaria. Esta dinámica progresiva también obliga a ir tomando distintos focos, de algunos de manera más urgente y otros con un poco más de tiempo. Bien, muchas gracias, Martín. Y bueno, para cerrar este espacio, bueno, nos vamos con esta idea de que planificar es clave para anticiparnos a este fenómeno y haciendo alusión a la comunidad de especialistas de datos. Quiero hacerle una pregunta a los tres sobre justamente el tema de la información y los datos. ¿Qué desafíos se encontraron en términos de datos e información para elaborar este documento, ¿no? O sea, ¿qué datos fueron los más importantes y cuáles aún se podrían explorar aún más y con un mayor nivel de desagregación? Arrancamos con Mariana. Hola, sí, buena pregunta. Para este documento en particular, bueno, está el tema de la inversión pública en los distintos niveles, pero a nivel nacional, ¿no? La inversión pública en los distintos territorios por estudiantes. Esa información sería muy relevante para poder ver dónde efectivamente se requiere invertir más información desagregada también, ¿no? Por tipo de población. Sería muy interesante ver cuando uno habla de la necesidad de que la inversión sea más equitativa, ¿no? No en este documento en particular, pero en otros documentos nos hemos enfrentado con la dificultad de ver cómo se distribuye la inversión dentro de los países entre distintos grupos poblacionales. Entonces, si bien hay información reportada a nivel nacional, aunque cada vez hay más deudas de reporte de estos datos en UNESCO-WIS al menos, que es donde tenemos nosotros la información, hay varios vacíos de información. Hay información de inversión a nivel nacional, a nivel subnacional es una gran deuda que tenemos para el análisis. Y antes de cerrar esta última intervención, quería comentar un poco lo que había dicho Simone, ¿no? De que la inversión en educación tiene rédito para el desarrollo y que los países con economías más desarrolladas invierten más por estudiante en sus países respecto a lo que invierte América Latina, aun cuando se controla por PIB per cápita. Eso es súper interesante de mencionar. Entonces, una reflexión final, decir que la inversión en educación no tiene que verse como un resultado del desarrollo, ¿no? Sino que tiene que verse como un requisito para alcanzar aquellas sociedades que queremos alcanzar y en este contexto de envejecimiento poblacional para alcanzar la sostenibilidad fiscal de los estados y que puedan cumplir con las demandas asociadas al envejecimiento poblacional. Muchas gracias, Mariana. Le doy la palabra a Simone. Sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, en primer lugar, sobre los datos sobre nuestra población, tenemos muchos, pero todavía tenemos desafíos. La verdad es que, por ejemplo, hay países donde todavía los registros de nacimiento no son tan fantásticos. Nosotros mismos, para hacer esta investigación y comparar los datos, estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas con los de los países, en un par de países, Haití y Venezuela, no pudimos comparar porque no tuvimos acceso, no hay información. Importante también esos datos de registro, tenerlos desagregados según distintas dimensiones, ¿no? Estos niños, bueno, la edad, pero también edad, sexo, características étnico-racial, hay muchas cosas que información que necesitamos y ojalá hacia el futuro avanzar siempre más en uso de registros de buena calidad para tener información en tiempo real. Idealmente, digamos, no depender de cada década tener un set, sino que tener más frecuentemente información y tomar decisiones en base a eso. Y también el desafío, por supuesto, cuando ya pensamos, y algo que vi en el chat también, el tema
de la migración. Nadie podía prever lo que pasó en la región con la cantidad de personas que salieron de Venezuela hacia países que no tenían tanta inmigración, como por ejemplo Perú, Ecuador, y eso a nivel local tuvo un impacto muy grande en los servicios de salud y de educación en Chile, en otros países. Entonces, el tema de los datos de migración es otro dato muy importante que se conecta con los sistemas educativos. Muchas gracias, Simone. Martín, en tu caso. Sí, gracias. A ver, no quisiera repetirme con mis colegas, pues básicamente lo que han planteado son también las necesidades de información vinculadas a la posibilidad de estimar el impacto en la matrícula educativa, en el tamaño de los sistemas. Yo agregaría quizás la importancia de construir un modelo que permita analizar en el territorio, los distintos territorios, esta dinámica poblacional y hacer dialogar la información disponible y la información posible vinculada a los cambios de la natalidad, al tamaño de las cortes, con las dinámicas propias del sistema educativo, con las ofertas, con un análisis georreferenciado que permita comprender cómo digamos, esas dos dinámicas se articulan entre la oferta y la demanda educativa y en función de eso, cuáles son las hipótesis o los escenarios a prever en los próximos años, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín, también por tu respuesta. Con esto vamos llegando al final de este evento. Queremos agradecer a las más de 370 personas que hoy nos acompañaron en este seminario. Es un montón, o sea, sinceramente es un tema entonces que vemos que genera esto, ¿no? Mucho interés, muchas preguntas. Y tuvimos representación de muchos países también: Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Brasil y República Dominicana. Queremos aprovechar también este interés y este impulso que se dio en relación a este tema para invitarlos también a continuar esta conversación en el foro de la comunidad de datos. Ahí vamos a está abierto un espacio ya para seguir intercambiando, seguir sumando reflexiones, experiencias en relación a este tema y seguir alimentando este debate colectivo más allá de este panel. Ha sido una conversación muy interesante, muy rica, que nos deja muchos elementos para seguir pensando, seguir trabajando de manera colectiva. Y para cerrar este evento, vamos a compartir unas reflexiones finales a cargo de Alejandra Cardini, jefa de la Oficina para América Latina del ITUNESCO, que nos va a estar acompañando en este cierre. Muchísimas gracias, Fernanda. Y bueno, celebro este espacio, agradezco muchísimo a los expositores que manifestaron escenarios con tanta claridad y tan complementarios, y también, como decía Fernanda, a todas las personas que nos están acompañando, que fueron muy activas en el chat, que trajeron preguntas, reflexiones, que enriquecieron esta discusión, y que, como decía Fernanda, también esto va a seguir, ¿no? Queda clara la necesidad de seguir profundizando este tema y sobre todo poder ponerlo en la agenda. Yo celebro especialmente la discusión regional, porque si bien algunos de estos temas ya se están planteando con mucha fuerza en algunos países y ya se están reflexionando, Colombia, Brasil, México, Argentina, ya están publicando, analizando los datos, cómo esto impacta, había poco trabajo hecho en relación a la región. Y estas primeras presentaciones además muestran no solo una característica que nos va a afectar y que nos está afectando en toda la región, sino también que hizo un primer doble clic Simone sobre el tema de, bueno, qué países tienen que atender esto de manera más urgente, y más urgentes ahora y en los próximos 5 años, y se levanta Cuba, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay como países que hoy ya tienen que estar tomando decisiones en relación a estas tendencias, y después los otros países que también lo tienen que ir pensando, pero bueno, con un ritmo
un poco menos urgente, ¿no? Y el segundo doble clic que me gustó muchísimo es el que hizo Martín sobre el tema de, bueno, cómo esto afecta a los distintos niveles educativos, dónde aparecen en cada momento y qué cuestiones mirar, esos mapas de calor que también fueron celebrados ahí en el chat que muestran también cómo ir pensando estas cuestiones. Y después dos reflexiones finales en torno a la planificación. Yo creo que estas tendencias y esta discusión que tuvimos hoy abre un desafío enorme en empezar a pensar la planificación desde otra mirada, ¿no? Si la planificación estuvo siempre pensada en relación a la expansión del sistema, cómo incluir más alumnos, cómo tener más secciones, más escuelas, más edificios, más docentes. Hoy acá aparece la oportunidad de repensar esto en un sistema que se achica, donde vamos a tener que además poner la variable contextual con mucha fuerza, porque no va a ser de la misma manera ni en los distintos niveles del sistema, ni en los distintos territorios, y cómo planificar o cómo redistribuir lo que hay y sumar sin perder de vista las deudas que todavía tiene la región en relación a la calidad, a la equidad y a la inclusión, ¿no? Y ahí las tres cuestiones que se plantearon muy vehemente y me parece que las tenemos que seguir desarrollando en los próximos, en los próximos webinars de este ciclo son, bueno, cómo trabajar con la oferta educativa, todo el tema del financiamiento y me parece que acá aparece con mucha fuerza el tema de la eficacia, la redistribución, no solo la ampliación para eso vamos a necesitar nuevas herramientas también, la planificación, por supuesto, que trajo también tanta fuerza en el chat de la oferta y la asignación docente. Y la segunda gran reflexión que la trajo ahí también en el chat Alma Rosa Hernández de México es, bueno, tenemos las capacidades estatales y la voluntad política para avanzar en esta dirección, o sea, no se trata solamente, es importantísimo y sin la información y sin las tendencias y sin este análisis, por supuesto, no podríamos tomar las mejores decisiones, pero bueno, esas decisiones también van a depender de qué capacidades estatales tenemos para avanzar sobre eso, y me refiero a equipos profesionales, a los recursos, a la coordinación vertical del sistema entre los distintos niveles del sistema educativo y la voluntad política, que es este liderazgo distribuido que se necesita para poder hacer cambios concretos en el sistema. Así que con estas palabras nos despedimos, les agradecemos muchísimo a todos y a todas la participación, a nuestros panelistas, a UNESCO Santiago, a la comunidad de datos y a todos los que nos acompañan en estos espacios y seguiremos esta conversación en el futuro. Muchísimas gracias y un gran aplauso a todos.